Soy el padre Gabriel Romanelli, misionero del Instituto del Verbo Encarnado, párroco en la Franja de Gaza. El Evangelio del día de hoy es tomado del evangelista San Marcos capítulo 6 y dice así: En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Hermosa perícopa del Evangelio que nos habla de la bondad de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo, de su misericordia, de su realismo. Dice San Marcos, evangelista, discípulo de San Pedro, que al volver los apóstoles, sus andanzas apostólicas, de su cansancio, eh, volvieron contándole al Señor todo lo que habían hecho, lo que habían enseñado. Y Jesús les dijo: venid vosotros, vengan ustedes a solas a un lugar aparte, a un lugar retirado, a descansar un poco. Y dice San Marcos, el motivo de eso, dice, porque eran tantos los que iban y venían, tanta la gente que estaba alrededor de ellos, que no tenían ni tiempo para comer. Y entonces se fueron en barca, a solas, a un lugar desierto. Nos podemos imaginar esa travesía de los apóstoles con Jesús, donde en un lago ya no con tempestad, sino un lago sereno, fueron a un lugar apartado para comer con Jesús, para descansar con Jesús. Eh, la primera reflexión que me viene en mente es que sobre todo para los sacerdotes, pero no solamente, pero para los sacerdotes también tenemos que aprender a descansar. Muchas personas, muchos sacerdotes, podemos estar tentados de pensar que el trabajo, o mejor dicho, la actividad, eso es lo que hay que hacer 24 horas al día. Y eso está mal, eso es antinatural. De hecho, Dios creó al ser humano y le mandó que descanse. Y así es. Y según muchas fuentes, el ser humano tiene que dormir una tercera parte de sus días. Es decir, si uno pensamos que 8 horas hay que dormir, ¿eh? Sería 8 en 24 horas, un 33%, si no me equivoco. Es decir, Dios nos manda que la tercera parte de nuestros días en la tierra estemos durmiendo. Y además, eso del descanso en cuanto a dormir. Además, hay otros modos de descanso. De hecho, Jesús ahora nos dijo: vamos a dormir, vamos a descansar un poco. Y van a estar con Él, y van a estar juntos, y van a comer con Él. Otro modo de descanso. Es decir, tenemos que aprender, y esto lo digo particularmente para el misionero, para el sacerdote, pero eso vale para la misionera, para la religiosa, para el laico, para todos. Tenemos que aprender a descansar, a descansar. El descanso es tan necesario como el cansancio. Y si no hacemos así, eh, pueden surgir cosas, incluso males espirituales. Es decir, Dios puede permitir que uno experimente males en el espíritu. De hecho, Dios permite por distintos motivos que solamente Él sabe, que uno cometa pecado, que uno experimente no solamente tentaciones, sino estados de pecado. Y también Dios puede permitir incluso enfermedades psíquicas, enfermedades mentales, enfermedades físicas. Puede permitir y puede querer eso. Dios es Dios. Digamos, no hablo del querer el mal, eso nunca lo quiere Dios, el mal espiritual, no el pecado. Pero las otras cosas, que son males eh, temporales, como una enfermedad, puede Dios permitirla, quererla para nuestro bien.
Pero otra cosa es que cuando se dan esas situaciones, porque uno no hace lo que tiene que hacer. Y entre las cosas que hay que hacer, hay que descansar. Al mismo tiempo, nuestro Señor nos enseña que uno tiene que estar dispuesto, paradojalmente, a dejar el descanso para seguir sirviéndolo a Él. No es una contradicción, es una paradoja. No va en contradicción a lo que enseña Jesús. Hay que descansar y hay que tratar de estar con nuestro Señor Jesucristo y a aprovechar a descansar en Él, a vacar, a descansar, a reposar en Él. Pero al mismo tiempo no hay que tener ningún reparo de vencerse e incluso por más que uno está haciendo una cosa buena y muy buena, decir, bueno, así como el Señor se compadeció de la multitud que anda como oveja sin pastor, yo también quiero poner mi granito de arena en la obra de la evangelización. Pidámosle a la Santísima Virgen María, la Divina Pastora, que nos enseñe a descansar cuando tenemos que descansar, y si la voluntad de su Hijo amado va en este orden, que también dejemos el descanso a veces merecido, el descanso merecido, si lo tenemos que dejar a veces, digo, para servir a las ovejas, ya que sirviendo a las ovejas servimos al pastor de ellas, a nuestro Señor Jesucristo.